Bienvenidos, es un gusto saludarlos nuevamente en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora en esta noche de martes vamos por supuesto a hablar del tema de la semana. Venimos hablando de nuestra selección Colombia, pero hoy vamos a analizar, a ahondar sobre lo que es el sinsentido de los últimos días. Y es que mientras la selección Colombia, los hombres del profe Lorenzo nos han dado una alegría enorme, nos han dado un aire, un motivo para la unión en medio de todas las situaciones que vive nuestro país, también otros colombianos fueron los protagonistas el domingo por cuenta de su mal comportamiento, por su falta de civismo, de empatía, por la gaminería que llamamos, por cuenta de cómo se colaron, de los desmanes que encabezaron y protagonizaron en el estadio Hard Rock de Miami mientras la selección jugaba la final de la Copa América. Vamos a hablar sobre esto porque muchos se han preguntado hoy si estos hechos hacen parte de una identidad cultural. ¿Somos así los colombianos? ¿Por qué tenemos esa referencia en muchas partes del mundo? ¿Si es un hecho así o es más bien un comportamiento que puede ser repetitivo pero de unos pocos a nivel internacional o por ejemplo de estos colombianos que se portaron muy mal el pasado domingo? Vamos a analizarlo con dos invitados que van a ver ustedes en pantalla y que nos acompañan a esta hora. Alirio Amaya, que es administrador deportivo, investigador y etnógrafo. Un gusto tenerlo aquí, Alirio. Gracias. Buenas noches, María Camila. Un placer estar acá con ustedes en Caracol. Igualmente, y también nos acompaña Alejandro Villanueva, que es sociólogo e investigador en temas de hinchas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, un saludo especial a la mayor audiencia de Caracol. Hoy el periódico El Tiempo tuvo su editorial sobre este tema y decía lo siguiente, que así como en lo futbolístico solo hay motivos para alimentar la esperanza con miras a la Copa del Mundo ahora 2026, en lo extrafutbolístico es urgente una reflexión, pues el país del norte, es decir, Estados Unidos, será de nuevo la sede y lo último que se quiere es que los jugadores hacen con los pies lo que los hinchas borran con el codo. Quiero empezar con usted, Alejandro. De cierto modo, ¿sí hicimos eso? Digo hicimos como colombianos, refiriéndome a esos pocos que encabezaron todos estos desórdenes en Miami. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no fueron solo desórdenes en Miami. Hay unos antecedentes con el partido de Uruguay, donde también estuvieron involucrada el cuerpo técnico y los jugadores de la selección uruguaya y unos hinchas, algunos pocos hinchas del país. Y bueno, con relación a la situación de la final, pues ahí hay unos temas de organización, ahí hay unos temas también de cultura y hay unos temas donde, mire, es importante hacer una lectura tangencial de muchos colombianos que tenemos que de alguna manera aprender a agenciar nuestras frustraciones. Y hablo desde la dirigencia del fútbol hasta pues, el hincha consumidor de una boleta. Y también hay que decirlo que pues, los colados y los que estuvieron involucrados en desmanes, pues también fueron argentinos y colombianos. Es decir, hay que hacer una reflexión también de orden latinoamericano de cómo comprender un evento deportivo como el fútbol. Es que todo salió mal. Usted habla de la organización que también es cuestionable, habla de comportamientos incluso en la dirección, en los directivos, con Ramón Yesurún y su hijo, pero hablemos puntualmente, Alirio, de lo que es el tema del componente cultural, la identidad cultural. Esto sí, de cierto modo, tiene que ver con algo que tenemos los colombianos en la manera en que crecemos acá, en nuestro contexto histórico de violencia, en un tema de cultura ciudadana. Sí se puede calificar así, porque mire que los señalamientos son ahora como, los colombianos ya no los van a dejar entrar a los parques, ahora la comunidad colombiana en Miami se va a ver afectada por esto, los colombianos. ¿Esto sí está relacionado con lo que pasó el sábado? Yo creo que las consecuencias las vamos a ver en el corto plazo, en ciertas situaciones. El estigma va aumentando. Yo creo que los colombianos venimos de cargar en el mundo un estigma muy fuerte frente a los temas del narcotráfico y ahora pues estar ante una situación de un comportamiento en la final de una Copa, de la Copa América, pues obviamente esto va a traer unas consecuencias en varios niveles. Yo creo que nosotros tenemos que ser autorreflexivos, entender que muchas cosas que nosotros consideramos normales no son normales y nosotros en el diario vivir, por lo menos aquí en Bogotá y en Colombia, encontramos muchas
muchos comportamientos que no son. O sea, el solo hecho de un sistema masivo de transporte en Bogotá donde mucha gente entra colada, donde si la autoridad la requiere es insultada, es decir, la cultura del atajo, de hacer las cosas por otro lado, yo creo que nos tiene que poner a pensar, aquí no se trata de que sea más vivo, esto ha hecho mucho daño, ha hecho mucha carrera en nuestra sociedad y creo que es un momento donde tenemos que pensarnos que no, que esto no tiene ningún tipo de justificación. Algunas cosas podrán tener explicación desde la organización de un evento, pero nada de lo que sucedió en mi concepto debe tener una justificación porque lo que vimos es completamente equivocado. Sumado, y en esto hay que decirlo, pues Estados Unidos venía de ser sede en el Mundial de 1994, donde no se presentó ningún inconveniente. Encontrarse con esto que pasó el fin de semana, pues también creo que debe ayudarnos a pensar a todos de cómo queremos vivir los espectáculos. Pues en Estados Unidos, allá no habían 10.000 empresarios colombianos, es un gran número de población migrante, de gente que está también en unas condiciones difíciles en Estados Unidos, que se van del país porque aquí no hay las mayores opciones también para la gente. Entonces yo creo que todo esto nos tiene que llevar a pensar un poco nuestro tema de que no debemos comportarnos bien porque tengamos un policía al lado o porque en países como Estados Unidos nos encontremos ante la tecnología y es simplemente pasar un código de un ingreso. O sea, aquí estamos y verdaderamente tenemos que pensarnos todos, digamos, no es de todos los colombianos, es de Sí. toda la gente. Siempre creemos como en lo mismo, no, eso no es de todos, son unos pocos. Sin embargo, esto que está sucediendo, pues obviamente lo que va a aumentar la estigmatización que Sí, existe sobre nosotros. pero es que miren, Alirio, que el tema ni siquiera ni con policía al lado. Es que miren los enfrentamientos con la policía que le pedía a la gente respetar. Alejandro, usted coincide con el tema de que, y vinculémoslo directamente con el deporte, que es un tema que de hecho ustedes manejan, la hinchada. La hinchada tiende a comportarse así cuando se trata de eventos que generan este furor y esta emoción con un mal manejo de la frustración puntualmente para el ingreso, porque es que lo que vemos aquí en común y lo que desata todo este problema son las personas colombianas y argentinas que se querían colar sin un boleto. ¿Eso es normal en la hinchada del fútbol, Alejandro? No, desde luego no es normal, pero yo creo que no podemos estar en la sombra latinos incivilizados y bárbaros, europeos y norteamericanos civilizados y se portan muy bien. Cuando uno empieza a mirar la revisión general, en la Eurocopa tuvimos fuertes disturbios en Alemania Sí, entre así hinchas es. de unos países y otros y digamos que esa situación también hay que reflexionarla. En los Estados Unidos, cuando en la NFL, en la NBA y en el mundo del béisbol, cuando hay triunfos, incluso a nivel universitario, hay desmanes que dejan hasta ciudades incendiadas. Y eso lo hemos visto. Recuerden ustedes cuando ganaron los Marlins con Oscar Rentería. Una parte de Miami fue vandalizada, de la ciudad. Entonces son comportamientos que se presentan de orden masivo, los cuales muestran también esas aficiones, esas formas de ser aficionado de manera radical y que determinadamente es importante tener en cuenta que la planificación de cada evento es absolutamente distinta y esto debe estar en manos de los empresarios, de las Pero autoridades, Alejandro, etcétera. permítame, yo lo interrumpo. Permítame cierro la idea, Adelante, ¿sí? adelante. Porque es que no se puede caer en una definición de que unos son salvajes y otros no. De Digamos, aquí acuerdo. los hechos son absolutamente reprochables y no son solamente los colombianos, son los de distintas nacionalidades y fue una situación que no se puede aceptar, como lo dice Alirio. Sin embargo, en muchos eventos y en muchos mega eventos deportivos es importante un abordaje desde la tecnología, desde la comodidad, desde la convivencia, desde la empatía, desde la asertividad y no únicamente confiándose en que un código QR va a solucionar todas las situaciones que Claro. se estaban dando. Entonces, creo que también aquí hay un tema de organización donde Estados Unidos debe reflexionar, ya que está de cara a la organización de un mundial que va a convocar millones de personas, tanto las que están viviendo allá como migrantes, como los que van a viajar.
Y cierro con esto, que es fundamental tenerlo en cuenta. No hay que olvidar que el deporte también tiene una función y es la de desatar pasiones. Claro. Lastimosamente, como colectivos sociales, no sabemos agenciar esas pasiones y terminamos en situaciones tan bochornosas como estas. Sí, no, y yo se lo pregunto haciendo las veces también de abogada del diablo, solo para que ahondemos en el tema y entendamos qué es lo que pasa. Lo siguiente, el domingo antes del partido, este mismo formato de programa lo tenemos en radio todos los domingos a las 10 de la mañana por Blue Radio, y nuestro compañero que estaba en el estadio nos decía que prevía esto que iba a pasar, porque en Estados Unidos usualmente usted paga su tiquete, se confían de lo que usted mencionaba, el código QR, y los hinchas de lado y lado están mezclados, como vimos en todos estos partidos de la Copa América. Alejandro, nosotros tenemos aquí clarísimo en el Campín, en Barranquilla, que eso no puede pasar. Aquí nosotros no nos podemos mezclar a los de Santa Fe con los de Millonarios porque sabemos en qué va a terminar eso. Entonces, ¿usted coincide, Alirio, con que es un tema, sí, de que se presentan hechos aislados también en diferentes lugares del mundo, o será que es más repetitivo en la cultura latina, en nuestra idiosincrasia? Porque mire que no se pueden mezclar los hinchas. Pues mira que un poco en la línea de lo que plantea Alejandro, vamos rápidamente a la final de la Eurocopa el fin de semana anterior, donde efectivamente la organización hace una separación de las aficiones. Yo creo que es que estas decisiones de organización de un evento como la Copa América no se pueden tomar necesariamente con el espejo de otros eventos. Llámese el tema del béisbol, llámese el tema del soccer, o sea, el público que va aquí es un público distinto. Y pues tampoco para estigmatizarlo, porque lo que nosotros vimos, digo una estigmatización que existe hacia las barras populares en el fútbol suramericano. Aquí vimos familias, aquí vimos gente que estaba tratando de meterse por el ducto de un estadio, y eso no eran jóvenes, eran personas ya adultas, personas que uno puede fácilmente leer que su condición no se haga parte de una barra, etcétera, etcétera. Pero yo creo que o sea, el sentido de esto es que si nosotros vamos al continente suramericano, este tipo de cosas se han superado, y se han superado perfectamente con decisiones que son necesarias de tomar. El tema de la separación de las aficiones, el tema de que una persona sin boleta no puede llegar a la última puerta, o sea, a la puerta final de ingreso al estadio, ahí solamente llegan personas que le hayan verificado su tiquete. Entonces, este tipo de situaciones no se pueden dejar atrás. O sea, yo considero que hay unas fallas de organización, Claro. porque se permitió que un problema llegara a la puerta. Cuando te hacen verificación de la boleta 3 anillos antes, ya ahí te detienen, no puedes ingresar. Eso aquí en Colombia, digamos, se ha superado, y no puede llegar una persona hasta la puerta a decir, no, no tengo boleta, no, es que usted desde el parqueadero no puede pasar. O sea, eso ya en Sudamérica se ha aprendido. En esta Copa América no se tuvo en cuenta. Además que yo creo que también de lo que se ha comunicado posterior al evento, pues está diciendo, y es algo que tiene que pensar la Conmebol, porque es una responsabilidad de la Conmebol. El organizador es la Conmebol, independientemente de que lo maneje con un operador privado que se llame Estadio Hard Rock, no sé qué, lo que sea, la organización tiene que responder. Claro. Una persona que pagó una boleta, alguien le tiene que responder. Pagué por un espectáculo y no pude ingresar. O sea, este tipo de cosas, cerrar una puerta, mira el riesgo de cerrar una puerta cuando tenemos ese tipo de situaciones. Desconocemos que tenemos familias afuera, niños, temperatura de 35, 40 grados. Este tipo de decisiones, y por eso yo creo que en la estructura que tenemos en Sudamérica, que en Estados Unidos la tienen, o sea, en el PMU que se habla en Colombia, que ya le llaman PSU, ¿qué se estaba hablando en el PMU en ese momento cuando se ve esa situación? Entonces yo creo que acá hay una serie de situaciones que bien vale la pena revisarlas desde la organización, desde la responsabilidad que tiene la organización, pero en Sudamérica este tipo de cosas se han superado. O sea, no faltará un problema en una puerta, pero no en la forma como se presentó. Dejaron llegar la gente a la última puerta. Hay comentarios, porque pues esto ha sido una feria de información, pues uno tiene que decantarla muy bien, donde dicen que llegó muchísima gente a los parqueaderos, porque tenemos que también pensar que era una fiesta colombiana, era una fiesta latinoamericana con Argentina. O sea, en Colombia, solamente en Colombia esto parecía como el 24 de diciembre, donde la gente estaba buscando dónde pasar la medianoche, pero no era la medianoche, era el partido. O sea, había una alegría.
Y la gente, yo creo que en Estados Unidos, la única forma de sentirse cerca de la patria era ese partido. Y muchos se fueron sin boleta, a suerte de poder entrar o a suerte de quedarse afuera tomando una cerveza o haciendo un asado, porque eso también se vio en varios espacios de la Copa América. Entonces yo creo que hay unas lecciones que uno creería que Estados Unidos, que organizó el Mundial de 1994, donde no hubo ningún problema, hay que preguntar es qué pasó acá. O sea, ¿qué cambio de Estados Unidos 94 a este evento? Porque como bien se menciona, viene un campeonato mundial y van a estar 3.000, 4.000 ingleses, van a estar franceses, van a estar españoles y hay rivalidades serias que van a meritar a que esto no se pueda manejar únicamente con un concepto de un deporte donde la gente va con un comportamiento distinto, con una vivencia distinta, porque el fútbol despierta otras pasiones. Y en el caso de los mundiales hay unos temas también de carácter histórico, de rivalidades, de guerra. O sea, esto tiene que leerse no desde el deber ser, desde la realidad. Y a mí la realidad muchas veces me lleva a tomar decisiones que yo puedo considerar absurdas, pero hay que hacerlo. En ningún momento, y yo reitero porque pues este es un tema bastante polémico, pues nada de lo que sucede tiene justificación. Eso queda claro que no lo está excusando, pero hay que analizar las fallas. Sí. No, al tener explicación, genera alternativas de solución hacia futuro. Sí, prevenir el daño. Alejandro, lo escucho. ¿Usted quería agregar algo sobre la organización? Sí, claro. Miren, en la línea que plantea Lirio Amaya, no siempre son el país del norte los que nos tiene que brindar enseñanzas frente a esto. Creo que mucho le puede enseñar Colombia sobre organización de fútbol, igual que Argentina, igual que Brasil. Insisto, no todos los deportes iguales, no todos generan las mismas pasiones, pero lo que decía Lirio es absolutamente pertinente, es decir, debieron haberse hecho varios filtros de seguridad en los cuales pues se minimice una situación como la que se veía allí. Creo que también es una oportunidad de aprendizaje para los Estados Unidos de cara a un mundial y desde luego algo fundamental, que podamos reflexionar nosotros como colombianos qué está pasando al interior de nuestras vidas, qué está pasando al interior de nuestros colectivos, qué está pasando todavía con el me hago la ley del atajo o la norma me la paso por la galleta, como se dice en la calle, y eso nos cruza necesariamente a todas las clases sociales y a todos los estratos socioeconómicos. Sí, es que es esa ley de querer romper la norma. Un hincha que ingresó después de mucho tiempo, que tuvo a sus hijos heridos literalmente por empujones y todo nos contaba aquí en Noticias Caracol ahora, que él veía como colombianos, es decir, que hablaban igual que él siente, porque uno en el exterior se siente más cercano a la gente de la misma nacionalidad, celebraban y se abrazaban entre familias que lograban colarse. Eso, porque somos así, Alirio, es decir, esa ley de ingresar sin boleta sabiendo que estoy perjudicando a otro. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo explicar eso y cómo corregirlo? No, ahí son varios, digamos, son varios escenarios. Esto nace también desde la familia, esto no está condicionado a que la gente sea rico o que sea pobre, pero es lamentable. Mira, es un poco lo que pasa todas las mañanas en Transmilenio. Hay gente que pasa y paga su pasaje y tiene que ver cómo 5 o 7 se meten sin pagar, y aparte de eso, si alguien llega a decirles algo, entonces usted es un sapo y lo agredo. O sea, el que está haciendo fila y llega otro y pasa adelante, o el que está haciendo fila y llega con alguien con mayor influencia y pasa por un lado y se da cuenta que la transacción la está haciendo. Hombre, este es un trabajo que no se puede perder, los trabajos de cultura ciudadana, el hablar con los hijos. Es que yo voy siempre como al seno de la familia, porque muchas de estas cosas surgen ahí, no puede haber justificación, y aquí lamentablemente hay una justificación colectiva en algunos casos. O sea, ¿qué vivo soy? Mi hijo es muy vivo porque se coló, mi hijo es muy vivo porque hace esto. No, eso es absolutamente vergonzoso. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando sobre estos aspectos. Esto que sucede, la verdad que pues, obviamente que esto es un tema que vamos a cargar y no sabemos por cuánto tiempo en los Estados Unidos, cómo nos van a ver, cómo va a ser el tema de las visas. Acá hay muchas cosas que se están comentando y que pues obviamente pues no hay ninguna forma de decir esto tiene algún nivel de aceptación. Creo que hay que seguirlo trabajando desde casa, hay que potenciarlo, como en algún momento
lo hizo Antanas Mocus en Bogotá, cosas mínimas como botar el papelito en la caneca. ¿Cuánto hizo Antanas desde el concepto de ley, moral y cultura para que esto se pudiera lograr? Entonces, aquí hay que afianzar. Lo que pasa es que la cultura ciudadana no se puede trabajar 4 años y tirarla. Acá tienen que haber procesos a largo plazo en las distintas ciudades, entenderlo, volver a reconceptualizar, volver a entender las dinámicas de una sociedad que no es la misma. Hoy son otros jóvenes los que están al frente de muchas cosas y esto se tiene que leer porque muchas veces nos quedamos con elementos de hace 30 o 40 años. Acá hay que completamente renovar conceptos, renovar estrategias pedagógicas, metodológicas en diferentes escenarios donde nosotros actuamos de manera colectiva. No esperemos siempre que nos estén mirando para hacer aquello que debe ser. Es decir, aquí hay que volver necesariamente sobre la honestidad, Sí. o sea, la honestidad como un valor, pero esto aquí muchas veces un país como el nuestro está atomizado por la corrupción, está como, atomizado en noticias por situaciones donde simplemente lo que se evidencia es que las cosas Sí. se hacen mal. Ese es un tema que va mucho más allá. Sí, Alejandro, cuando ya el tema cultural no se aprendió en casa, sino que vemos a estos adultos, padres de familia, a gente que ya debería tener esa responsabilidad emocional y cultural, ¿cómo se corrige? ¿Con la sanción, puntualmente en fútbol? No, yo creo que, digamos, la sanción siempre tiene que ser la última medida. Creo que no aplica la vieja máxima que me decía mi mamá, que el oro viejo no aprende a hablar. Yo creo que todos somos perfectibles y tenemos que aprender todo el tiempo y desaprender también una serie de conductas y una serie de procesos que seguramente han estado mal. La invitación que yo hago es que definitivamente sí, el papel de la educación, el papel de la escuela, el papel de la universidad, el papel de la justicia social, el papel de la pedagogía ciudadana siguen siendo fundamentales en el desarrollo de la cultura, y si podemos hablar de una cultura colombiana, que dejo de claro, no es en esencia violenta, no es en esencia corrupta, sino ese tipo de situaciones hay que reflexionarlas y cambiarlas por otro tipo de ejercicios de valores ciudadanos que nos permitan tener mejor bienestar entre todos y todas. Claro, ya para ir cerrando, quisiera preguntarle entonces, cuando uno suma todas esas fallas, Alirio, de la logística con la cultura ciudadana y se ve este escenario, ¿qué podría pasar a futuro? O más bien, ¿es normal que un Estado, un país, una organización tome medidas en contra de toda una ciudadanía, de toda una nacionalidad? Pues digamos, ¿O es seguramente injusto? puede, Pues, seguramente puede pasar y esto pasaría en un escenario donde simplemente veo el error de los demás. Es que yo creo que lo que sucedió el fin de semana, si bien le cae una crítica muy fuerte y una autorreflexión a todos los que asistieron al estadio y tuvieron ese comportamiento, la organización no puede hacerse a un lado. Es que yo creo que acá hay una situación, es que cuando uno posibilita que se presenten situaciones, cuando ocurren no se puede aterrar. Aquí les faltaron controles, aquí es claro que inclusive la misma organización, yo todavía no entiendo cómo no se entiende cuáles son los directivos del fútbol, por qué puerta acceden, hacia dónde llegan a la cancha. Mire que en el torneo nacional, para que no vayamos muy lejos, muchas veces hay inconvenientes en los momentos de la premiación de un campeonato, porque están las familias en la zona occidental y quieren entrar como sea a la cancha. Y la disposición de la DIMAYORES no puede estar nadie, solamente los jugadores. Entonces, son varios elementos, pero yo creo que acá hay que tener mucho cuidado, hay que trabajarlo de manera, digamos, objetiva, hay que analizar todos los elementos sobre la mesa y decir, acá hubo una falla del público, esto no tiene ninguna justificación, una desbandada, todo lo que uno pueda calificar allí, pero a nivel de organización hubo unos errores que posibilitaron que algunas cosas pasaran. yo te aviso. Entonces, de cara a lo que viene, porque pues esto muchas veces termina como pasó en Inglaterra con el informe Taylor, de que en Inglaterra se presentaron situaciones accidentales donde perdieron la vida muchos hinchas y esto llevó a tomar unas decisiones en varios estadios del mundo, es necesario que en este caso, lo que sucedió el fin de semana pasado en los Estados Unidos, que no fue solamente eso, que fue en varios partidos, que hubo otras voces también como los técnicos que se quejaron de muchas situaciones, pues esto tiene que revisarse de manera integral. No podemos caer donde siempre, y es que el único responsable es el aficionado. Ahí sería injusto cuando uno se da cuenta que hubo un panorama de situaciones
que posibilitaran que se presentaran algunos comportamientos. Alejandro, para el cierre les quiero mostrar, este es un mensaje de hoy de Carlos Vives, del artista colombiano, que de hecho arranca diciendo que él no es el más experto ni conocedor del fútbol, pero que creció en esa cultura en la que el fútbol era literalmente, lo dice él, esa cultura del fútbol era humildad, felicidad, crecimiento como persona, y hacía parte de la formación del ser humano, de buenos seres humanos empáticos y que ven al otro como un oponente con el que pueden encontrarse en muchas cosas. Y cierra, es un hilo largo, pero les voy a leer el final. Me produce una inmensa ternura ver a los hombres y mujeres de nuestra selección Colombia. Ellos son la gente que representa el lugar que escogí para nacer y para vivir. No se merecen seguidores tan destemplados ni representan este monstruo de cultura en la que hemos convertido el fútbol. El fútbol tiene un origen humilde y cuando eso se pierde ya no estamos hablando de fútbol, y menciona incluso lo triste que es que lo familiar, la cultura de ir al estadio como familia por el peligro que representa, se haya perdido. ¿Usted cómo ve ese mensaje? ¿Sí se ha perdido esa cultura del fútbol y se ha destrozado la esencia del fútbol? Pues yo pienso que se ha transformado. Yo estoy con las palabras del técnico Bielsa, donde también hace una recriminación importante a las autoridades del fútbol, a los técnicos. Creo que también los jugadores son unos embajadores de paz y de convivencia. No tiene ningún tipo de presentación lo que pasó con los uruguayos, lo que pasó con la hinchada colombiana, pero principalmente los actores del fútbol son unos embajadores de paz, de convivencia, de educación, de cultura. Por otro lado, sí necesitamos transformar lo que somos. Y definitivamente creo que el fútbol cada vez se constituyó más como en un servicio y menos en un capital cultural popular de las personas y sobre todo de los más excluidos, que esa es la única alegría que tienen. Pues muchas fallas y mucho también para trabajar internamente cada uno, ¿no? En el comportamiento, con lo que usted mencionaba puntualmente, con la frustración, con la pasión que genera el fútbol. Hoy una persona me dijo acá, Alirio, que tuvo que ver el partido solo porque sabe que se descontrola y tenía las uñas vueltas nada. Es un control en muchos aspectos, desde aquí hasta ya lo que es el comportamiento exterior. Pero les agradezco por estas reflexiones, que ojalá quienes las necesitan puedan tomar nota, porque sí es necesario corregir esto. Gracias por estar en Sala de Prensa. Muchas gracias. Les dejo una frase. ¿Cuál? Nadie educa solo, nadie educa a nadie. Nos educamos todos en comunidad. Paulo en comunidad. Freire. Y yo le digo una que dio Alirio, y es que la cultura ciudadana no se puede trabajar 4 años y ya, porque eso también aplica para que todos veamos a futuro y los gobiernos también vean cómo eso se puede mejorar y fortalecer. Gracias a los dos y también gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, por acompañarnos con sus comentarios en estas reflexiones. Esto es Sala de Prensa. Nos vemos mañana con una nueva emisión. Feliz noche.